¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy el maestro Eduardo Lima, catedrático del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el campus Ciudad de México. Y queremos darles una cordial bienvenida a este Círculo IEE 2023, en el cual compartiremos temas en materia fiscal y financiera que seguramente serán de interés de todos ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestra buena amiga, la maestra Raquel Carvajal Coria, y estaremos platicando con ella acerca de un tema muy interesante que se llama Compliance Fiscal en la Era Digital, Desafíos y Oportunidades. Seguramente será de mucho interés para todos nosotros. Antes de iniciar la plática, quisiera compartirles la misión del instituto, cuestión que para nosotros es de gran relevancia. El Instituto de Especialización para Ejecutivos tiene como misión el formar y desarrollar profesionales en las áreas del conocimiento fiscal, financiero y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de especialización y otros medios ejecutivos de aplicabilidad inmediata, con el fin de que actúen como agentes de superación y crecimiento en las organizaciones y en nuestra sociedad. Antes de comenzar, quisiera destacar algunos datos relevantes respecto a la trayectoria profesional y académica de nuestra invitada del día de hoy, la maestra Raquel. Ella es egresada del doctorado en Ciencias de lo Fiscal de nuestra casa, del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Además, también es catedrática y expositora de nuestro mismo instituto. Es una profesional con más de 27 años de experiencia en la materia tributaria en el gobierno federal, desempeñando importantes cargos dentro del SAT y también dentro de la PRODECON. Actualmente, en la parte directiva del área fiscal en materia de estrategia y defensa fiscal, cuenta con amplia experiencia e implementación de procesos, auditorías fiscales, reingeniería y diseño de estructura, conocimiento y atención de las autoridades fiscales, como en el caso del SAT, IMSS e Infonavit. Maestra Raquel Carvajal, bienvenida a nuestro espacio, bienvenida a su casa y pues vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy. De acuerdo, gracias. Bueno, agradecemos desde luego su participación. Y comencemos con el tema que nos convoca el día de hoy. Yo creo que es un tema bastante interesante y pues le voy a generar algunas preguntas que seguramente nos guiarán para profundizar sobre este importante tema. Nos referiremos, como señalamos al principio de la entrevista, a la figura que se denomina compliance, que es una nueva visión de la manera en cómo tienen que actuar pues prácticamente todas las entidades, tanto personas físicas y como morales, para evitar tener contingencias de múltiples ámbitos, especialmente en el financiero, en materia bursátil, y el que nos convoca indiscutiblemente es en materia tributaria. Entonces, pues por eso quisiéramos preguntarle a la maestra Raquel, en primer lugar, ¿qué es el compliance, maestra? Ok, pues mira, el compliance en sí es un anglicismo, pero lo que se refiere es a un cumplimiento, y es un cumplimiento legal. En nuestro país, en México, por ejemplo, este cumplimiento pues tiene diferentes órganos, ¿no? Diferentes ámbitos debido a la legislación que nosotros tenemos. Entonces, básicamente se refiere a cuidar ese cumplimiento en todas las legislaciones que tenemos en nuestro país. Ese es como en resumen. Hoy por hoy ha tomado gran importancia, en la era de la digitalización. Ya estamos todos en esta, incluso las autoridades. Hay que cumplir con ella a través de estos medios digitales. Y dos, pues precisamente porque son ciertas recomendaciones que ahorita iremos platicando, pero al final del día yo considero que el compliance es una medida hoy por hoy importante, no obligatoria, pero sí muy de mucho beneficio en todas las áreas y sobre todo en lo que nos ocupa en materia fiscal. Excelente, muy bien, maestra. Y su relación en México, el compliance, ¿por qué fue adoptado el compliance dentro de nuestro país? Como tal, en México no es vuelvo a decir, no es ley, no es que sea una obligación, pero nosotros al pertenecer a la OCDE,
pues necesitamos tener estos ciertos reglamentos que ellos tienen, esos lineamientos. Entonces fue derivado de una recomendación. A esa recomendación se unieron países como del G20 y donde da la creación también del BEPS y sobre todo lo hacen con ¿qué? O el génesis de este nacimiento es combatir la corrupción. Por eso hoy las medidas de cumplimiento se han cerrado, se han perfeccionado y por supuesto van en aras de que los fiscos de los gobiernos de los que somos parte y de los que no, es decir, los fiscos a nivel mundial, pues por supuesto cumplan con ciertas normas y pues dependiendo de cada país, dependiendo de cada giro, pues hay diferentes formas de cumplimiento, ¿no? Ese es básicamente el origen. Le suman un elemento que son las ISO, las normas ISO 9000, que también al final del día te sirven para hacer un poco más de calidad la información, de calidad en el producto, en los servicios, y esto es como el 360 de lo que es el compliance. Excelente, Maestra, muchas gracias. En su opinión, ¿qué aspectos tendremos que considerar nosotros en el compliance fiscal en la actualidad dentro de un contexto de la era digital? De acuerdo. Pues básicamente todos, hoy la forma de acercarnos a la autoridad y la autoridad a nosotros básicamente es a través de estos medios electrónicos. Y el primero, digo, que ha sido o fue el pionero en esto fue la contabilidad electrónica, ¿no? Ya hoy por hoy la autoridad nos da ciertos lineamientos y requerimientos de presentar la contabilidad electrónica. Si bien es cierto que hay requisitos de forma para cumplir, yo les diría, hay que verificar requisitos de forma, sí, pero lo más importante es verificar los requisitos de fondo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un registro, lo más importante o lo que nosotros como contadores cuidamos, pues es esta forma de que tenemos que hacerlo de conformidad con las NIF que nos obligan y sobre todo si también tenemos un giro o una empresa que es internacional, pues tenemos que ver las normas internacionales. Pero yo les diría, al momento de hacer un registro, tenemos que verificar primero si efectivamente es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Con esta famosa razón de negocios, con este famoso cumplimiento del giro que tengamos en nuestra acta constitutiva. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nosotros mandamos un catálogo de cuentas a la autoridad, pues ella se queda con este esqueleto de nosotros, que es a lo que nos vamos a dedicar. Pero nosotros que tenemos que cuidar que este catálogo de cuentas vaya empatado directamente con lo que realmente hacemos. ¿Por qué? Porque viene un segundo elemento, que es por supuesto el comprobante digital, ¿no? Ahora el famoso CFDI. Este comprobante, si bien es cierto, hay una versión 4.0, y que tiene muchos tecnicismos que vienen en un anexo de la resolución miscelánea, yo les diría, no solo pones en peligro la deducibilidad de un comprobante en el hecho de que no tengas un requisito de forma, ¿no? Basta a veces con uno para que lo pongas en peligro, pero también lo que más peligra es que no ubiques que es el tema al que tú te dedicas, es decir, a tu giro, a tu actividad preponderante. Y dos, cuando tú te das de alta, pones el porcentaje al que te vas a dedicar. Y entonces, yo no sé si nosotros en nuestras empresas lo que verificamos es cuántos comprobantes hemos emitido y si efectivamente estamos cumpliendo con este porcentaje, con los requisitos de fondo y con los requisitos de forma. Es decir, aquí convergen de manera armónica estos dos elementos y hay que hacer siempre, yo le llamo este 360 de verificar a lo que nos dedicamos, ¿no? Porque viene otro elemento importante, pues que es el buzón tributario. Aquí en el buzón tributario, ¿qué deberíamos de cuidar? Primero, pues que nuestro buzón tributario esté habilitado, primero. Dos, si tenemos alguna persona que se dedique a checarlo, si tenemos, por ejemplo, una periodicidad, en qué tiempo deben de checarlo. Y les comparto, hay empresas en las que desafortunadamente no hay alguien designado y resulta que la autoridad les manda a lo mejor una solicitud de información, incluso una auditoría, y resulta que cuando tú ves el buzón tributario se te pasaron todos los tiempos, todos los plazos. Si me apuran, incluso ya hasta pueden tener alguna sanción por la omisión de la presentación. ¿Y por qué? Porque no tenemos a alguien que esté verificando cada determinado tiempo, pues el buzón tributario. Entonces, esta es una forma, una plataforma digital que hoy por hoy la autoridad tiene para comunicarse con los contribuyentes. Se dice, o vaya, el gobierno incluso lo ha mencionado y en su Plan Nacional de Desarrollo menciona su
la ambición que más tienen ellos es que casi toda la comunicación se haga a través ya electrónica, que se evite casi en la manera de lo posible el contacto, ¿no?, de sector privado y sector cualquiera con los auditores del SAT. ¿Para qué? Nuevamente, en aras de evitar la corrupción. Es como, ya no le puedes mentir a un sistema, ya no le puedes mentir a como lo podrías hacer en papel, lo que antes era muy recurrente. Hoy lo que ya tenemos en el sistema, por eso es importante verificar antes. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad ya tiene la información, pues lo que hace es esas famosas compulsas electrónicas. ¿Qué quiere decir? Pues que a través de los sistemas compulsan toda la información que nosotros estamos proporcionando, ya sea persona física o persona moral. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, en una persona física? Porque imaginen que no declara ingresos o que declara ingresos menores y resulta que en sus cuentas bancarias o bien en las formas que hace sus gastos, por ejemplo, pues tienen más deducciones. Hay que cuidar ese tema, ¿no? Ya hablando de personas físicas en específico. 2, imaginen que tienen un tema, un giro de arrendamiento y ustedes no se dan a la tarea de verificar a quién le están rentando el local o la casa habitación, según lo que sea, y imaginen que ahí se lleve una actividad ilícita. Hoy con la ley, ¿no?, de la LFPOP primero, que es hay que avisarle a ella también todos este tipo de movimientos, pero también ponernos en jaque en decir que en nuestro domicilio se está llevando una actividad ilícita, pues sería muy complicado. Por eso la importancia de hacer esta verificación, ¿no?, de este cumplimiento que le llaman hoy por hoy, muy conocido como el compliance, en verificar este tipo de operaciones. Finalmente, y lo digo en este orden que es como de lo más común, en el término de la era digital, pues queda el sello digital. El sello digital va ligado totalmente a la firma, a la e-firma, a la firma electrónica, la fiel, como regularmente lo conocemos. Aquí me gustaría hacer una observación porque en esencia el deber ser de la e-firma pues es de quien la tramita, ¿no? Porque es una serie de elementos que nos identifica como persona. El uso que tenga, pues es responsabilidad de la persona que lo tramitó. Y entonces, ese es el deber ser. Él tendría la única forma de utilizarla. Pero, ¿cómo es en la práctica? En realidad, ¿quién tiene la e-firma de la empresa? Pues es el contador, el responsable de hacer la presentación de las declaraciones, una verificación de domicilio. Entonces, imaginen ustedes que solamente cuentan con una persona que maneje la e-firma. Si esta persona no está, si está en una vacación de lo más sencillo, pero a lo mejor está de convención, pero no está, entonces se pararía la operación. Entonces, créanme que en el deber ser tiene que ser la única persona que lo maneje. Pero la verdad es que en la realidad hay un responsable. Entonces, tenemos cuidado de ese detalle, tenemos firmado un contrato, obviamente de confidencialidad, que nos respalde, que el uso de esa e-firma está respaldado. Todo esto, créanme, por eso al inicio yo decía que el compliance en sí es el cumplimiento legal, pero lo hemos denominado aquí en México como compliance de trabajo, ¿no? O de laboral, compliance fiscal, compliance corporativo y demás, pero en sí la verdad es todo un 360 dentro de la empresa. Sí, cuidar el acta constitutiva, cuidar los contratos, cuidar quién lleva la parte interna, cuidar y obviamente nombrar un responsable que le llaman ¿no? El oficial de cumplimiento. Pero este oficial de cumplimiento sí o sí tendría que tener una autonomía, porque imagínense que él hace una sugerencia y no tiene la autonomía para que la lleven a cabo, pues de nada sirve detectar un error si al final no se va a corregir. Entonces quedamos en la misma situación de antes de un compliance. Me preguntarían, ¿cómo podríamos tener una verificación de nuestro sello digital? Pues de entrada sería cuidando que las declaraciones estén presentadas, porque si no caeríamos en un supuesto de cancelación del sello digital. ¿Y esto qué haría? Pues nos para la operación, porque no podríamos timbrar. Y aparte hoy con la modificación al 69B, en donde dice que ya nadie más puede timbrar y que además tú caerías en un término de simulación cuando alguien tenga los sellos cancelados, pues entonces imagínense hacia dónde nos lleva. ¿Qué tendríamos que hacer? Verificar que nuestras declaraciones estén presentadas, que no tengamos alguna omisión o bien que estemos localizados. ¿Quién se encarga de verificar esto? Que en realidad en el SAT aparezcamos como localizados. ¿Por qué? Porque a veces hacen verificaciones sin un previo aviso. Y entonces, ¿quién está ahí para atender? Tenemos
este mapeo le llaman en el compliance, un mapeo de riesgos. ¿Por qué? Porque hay que verificar qué actividad tenemos, cómo podemos atender temas internos, ya sea un tema de auditoría, un tema corporativo e incluso un tema legal. ¿Tenemos alguna persona responsable de esto? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata este compliance general. Y en términos fiscales, pues creo que el último punto es la verificación de los proveedores. ¿Para qué? Para evitar que tengamos que estar ahí en una lista, de la famosa lista del 69B, de los EFOS y los EDOS, que son los que facturan y los que deducen operaciones, le llaman simuladas. El 69B dice que caeríamos en ese supuesto aquellos que no cuentan con activos, con personal y con la infraestructura, ya sea directa o indirecta. Pero fíjense que aquí abre una brecha importante, porque cuando hablamos de directa e indirecta quiere decir que entonces nos da este mismo artículo la posibilidad de no tenerlo en casa, de tenerlo afuera. Pero ojo, con la reforma del 2021 a la eliminación de la subcontratación, hay que tener cuidado a qué proveedor de servicio estamos contratando. ¿Por qué? Porque podríamos caer en una subcontratación. Y entonces hay que verificar cuál es nuestra actividad para que no contratemos un servicio que se supone nosotros tenemos en nuestra acta constitutiva y que nosotros tenemos en nuestra actividad preponderante, porque ya no está permitido. Entonces, tenemos que tener ahí, ojo, mucho cuidado, quién verifique nuestra acta constitutiva, quién verifique cómo se está facturando y verifique los contratos, ¿no? Entonces, creo que en esencia, pues estos son los elementos que yo llamaría, pues como compliance en la era digital. Muy bien, maestro. Un tema que nos plantea una nueva forma de hacer las cosas, una nueva visión, quizás una actitud más preventiva y atendiendo a la organización de nuestras empresas, básicamente. Son una gran cantidad de temas, como usted nos acaba de destacar, pero si nosotros le quisiéramos preguntar, en su opinión, ¿cuáles serían los aspectos novedosos más importantes que nos plantea el compliance? Pues yo creo que hoy por hoy lo que nos tiene a todos los contadores y abogados, porque siempre yo lo he dicho en materia fiscal, es una dupla perfecta. Los contadores y los abogados, sobre todo, pues sí, fiscalistas, ¿no?, que se dediquen al fiscal, pues hoy por hoy, ya lo decía, es la materialidad, ¿no? El primer punto. Que tenemos ya de hace varios años, sí, correcto, pero la verdad lo hemos ido perfeccionando, porque nadie nos ha enseñado, nadie nos enseñó, y sí, no está en ley, cómo hay que soportar una materialidad. La hemos ido aprendiendo en el paso del tiempo, de ver cómo la autoridad nos va revisando, qué documentos nos piden, si es una prestación de servicios, qué elementos nos está pidiendo la autoridad. Oye, no, pero es una empresa que se dedica a la compraventa. Ah, bueno, entonces solicita otro tipo de documentos. Y entonces, si me preguntan, ¿hay algún fundamento legal para que la autoridad pida ese tipo de documentos? No lo hay. No lo hay. Solo obviamente lo hacen con un término, desde mi punto de vista, pues sí, tal vez con conocimiento, y de decir estos son los requerimientos mínimos que debería de tener un contribuyente para cierto tipo de servicios o para cierto tipo de ventas o para lo que te dediques, ¿no? Pero en realidad no lo hay. Entonces, como tema novedoso es eso, es ir viendo a la autoridad qué documentos les son necesarios para dar una operación por buena, por válida. Otro de los que es como nuevos, pues es la famosa razón de negocios. La razón de negocios como tal, incluso nosotros como contadores lo sabemos, hay una NIF, pero que se refiere básicamente a lo que es la sustancia económica. Y creo que así ya lo determinó en la parte juzgadora, ¿no? Ya se pronunció en qué es una razón de negocios. En realidad cae una sustancia económica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que efectivamente a lo que te dediques sea o tenga una razón de ser, ¿no? No puedes comprar o vender algo que no esté dentro de tu giro o no esté dentro de tu core. ¿Por qué? Vuelvo al punto, porque entonces volveríamos a caer a una operación no importante, no relevante, o a una operación simulada, que me parece es lo más delicado. Los esquemas reportables, creo que también es otro de lo más novedoso dentro del compliance. ¿Por qué? Porque al tomar una decisión de estrategia o de defensa o de lo que ustedes quieran, pues hay que verificar en qué supuesto caemos en hacer un esquema reportable. Corremos el riesgo de que si no lo hacemos, pues por supuesto pongamos en peligro la deducibilidad de la operación. Entonces hay que cuidar estos elementos y finalmente, bueno, la fecha cierta que también ya tiene algún tiempo, pero al final les diría, es importante, muchas personas no lo quieren llevar a cabo, es costoso
y si empatamos con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? En el artículo 2, en el que nos dice que siempre la autoridad debería de gestionar en el menor costo para el contribuyente, pues yo les diría, imagínense una empresa que obviamente tiene muchas operaciones, estar notariando cada contrato, ¿no? Entonces, me parece que dentro de lo más novedoso, pues esos serían los puntos. Muy interesante, maestra. Creo que muchas de las figuras que usted acaba de mencionar, previstas dentro de la legislación fiscal mexicana, pues adquieren una nueva interpretación a la luz del compliance, que si las vemos solamente de forma aislada y comprendidas dentro de un marco jurídico amplio, como pudiera ser el Código Fiscal de la Federación, pero creo que tiene mucha razón. Y precisamente dado la influencia internacional en el desarrollo de estas, no podemos dejar de lado que tienen que entenderse también en beneficio del contribuyente dentro del contexto de acciones vinculadas con esta figura que usted está señalando. Y por último, maestra, pues desde luego son una gran cantidad de temas los que ha referido y creo que a nosotros como contribuyentes pues nos conviene desde luego estar atentos del tema, conocerlos, profundizar y en muchas ocasiones pues nuestros representados pues no quieren implementar programas de cumplimiento, no quieren desarrollar acciones mediante la creación de un verdadero sistema de compliance, quizás porque piensan que es un gasto que pues no les genere ningún beneficio. Por eso, pues para que quede claro y para que entiendan los alcances de esto, en su opinión, ¿cuáles serían los beneficios más importantes de aplicar el compliance en materia fiscal dentro de nuestras empresas? Pues yo creo que son muchos los beneficios, ¿no? Quiero ser responsable con lo que digo porque yo les diría, el implementar un compliance no es que te lleve a riesgo cero, ¿eh? Eso es real, pero sí te puede llevar a un riesgo medible. ¿Pero de qué nos podemos evitar? Seguramente de una auditoría o de un crédito mayor, ¿no? Porque si a lo mejor implementas el compliance te vas a dar cuenta antes y entonces tienes tiempo de hacer correcciones antes de que llegue la autoridad. Te puedes evitar multas y como ya dijimos que es un compliance, un 360, pues obviamente infiere en todo, en los trabajadores, en que no caigas en un tema de acoso laboral, en un tema de responsabilidad social, en el tema de los contratos por los EDOs y hay giros que sí o sí necesitan implementar normas ISO, pues yo les diría, el hecho de implementar un compliance, pues ya les adelanta un poco, ¿no? Ya les adelanta y me parece que también tendría mayor calidad en la prestación o en la venta de cualquier producto. Perfecto. Pues maestra, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus vastos conocimientos respecto del tema que trató el día de hoy. Creo que es muy importante que lo conozcamos, que lo apliquemos y que a partir de ir conociendo posturas, informaciones y charlas como la que usted acaba de realizar, pues tengamos conciencia de la relevancia de esta figura en un escenario mundial donde cada vez nos demanda una serie mayor de controles para el desarrollo de nuestras actividades y específicamente con la materia fiscal. Maestra, le agradecemos por parte del Instituto de manera muy importante su tiempo, su espacio, sus palabras, sus conocimientos, que seguramente fueron muy importantes y muy interesantes para todas las personas que nos acompañaron. Por lo tanto, no nos queda más que despedirnos de la comunidad del IEE, del Instituto de Especialización para Ejecutivos, de todas las personas que también nos acompañan y desde luego los invitamos para que continúen con la asistencia a estas charlas vinculadas con el Círculo IEE 2023, en donde pues encontrarán contenido en materia fiscal, financiera y empresarial. Por lo tanto, los invitamos a que continúen con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, muy buenas tardes.